Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para Erika, para Luis Antonio y todo el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, también para mis amigos del último minuto. Bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibenautas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Pero antes de presentárselas, yo quiero decirles a ustedes, bueno, ya todos lo sabemos, que vino el ministro de Defensa. Sabemos que estuvo acá, que vino para apoyar el inicio de las vacunaciones, y ya empezaron a vacunar los primeros en línea, que son los médicos, ¿no? Sin embargo, nosotros les habíamos preparado las 5 del día. Diana Trujillo, la colombiana que narró la llegada del Perseverance Marte. Continúa discusión y polémica entre el expresidente Uribe y la JEP por las cifras de los falsos positivos. Tutela de José Augusto Cadena, expresidente del Cúcuta Deportivo, fue negada, gracias a Dios. El director de la Policía Nacional, el general José Luis Vargas, advirtió este viernes sobre el mercado negro de vacunas contra el COVID-19 que comienza a conocerse en varias ciudades del país. El presidente Duque propuso a farmacéuticas colombianas producir las vacunas. El jefe de Estado asegura que las empresas en Colombia tienen la capacidad de producir investigación científica, y yo estoy de acuerdo con ello. Ahora sí, mis queridos, les voy a presentar la doctora María Alejandra Silva. Ya ha estado en este magazine informativo del Consciente el año pasado, este año también estuvo y quedamos comprometidos para hacer el programa de hoy. Ella nos viene a hablar sobre educación financiera en tiempos de COVID. ¿Cuáles fueron los alivios que entregó el gobierno nacional para que nosotros, ustedes, yo y todos podamos organizar nuestras relaciones crediticias? También nos va a hablar sobre las estrategias de la legislación colombiana para que los colombianos podamos entrar en un plan de reorganización financiera. Bienvenida a Magazine Informativo Vive Consciente, doctora María Alejandra. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un placer este tipo de invitaciones y dar a conocer este mecanismo que es muy bueno y lo que necesitamos los colombianos, que es educación financiera, que seamos conscientes de que teniendo una educación financiera podemos llegar a tener, esto influye en todo el aspecto de la familia, en nuestros empleos, en toda la situación y mirar lo importante, no solamente en esta situación de COVID, sino a futuro, que tengamos mayor intención de esta educación financiera que tanto necesitamos, que muy pocos la tienen. Doctora María Alejandra, hablábamos antes de empezar el programa que el tema de la crisis financiera no es solamente por el COVID. Nosotros estábamos, desde que empezó el gobierno de Chávez, después de los 3 primeros años del gobierno de Chávez, empezamos a tener crisis financiera en este sector. Bueno, en todas las fronteras realmente. Empezaron a salir algunas empresas con las que los colombianos tenían relaciones comerciales y previeron, ¿no? Tuvieron esa visión de ver que venía todo este hecatombe en Venezuela y sacaron los dineros de Venezuela, se fueron a otros países, algunos, pocos, fueron a Medellín, a Cali, algunos quedaron en Cúcuta, pero la mayoría se fueron a países donde nosotros los colombianos pudimos volver a tener negociaciones con ellos. Entonces ahí se perdió un mercado, porque de todas formas siempre la economía en esta zona se ha movido a través del comercio, ¿no? Y las relaciones tanto para los empresarios comerciantes venezolanos como para nosotros los colombianos eran vitales que estuviéramos en ese contacto, ¿cierto? Al entrar la crisis en Venezuela, ella entró poco a poco, tampoco fue de un día para otro, fue progresiva, y también se creó esa crisis económica progresiva en esta ciudad. ¿Por qué? Porque no nos industrializamos nunca. Durante todas las épocas se ha hecho lo mismo, ¿no?
cuando vino la crisis que el bolívar valía 16 y el bolívar apareció a 0 pesos un día, esa vez también pasamos por el mismo, pues que estamos pasando ahorita, ¿no? Incluso en la entrevista que se hizo al secretario de gobierno decíamos, cuando estuvo la señalización de las calles para hablar de lo que llamamos hoy en día los vendedores informales, era el mismo capítulo, era exactamente lo mismo que había pasado aquella vez. Entonces, ya nos ha pasado otras veces, ¿cierto? Solo que fueron como más cortos los tiempos de crisis y se veía mucho más oportunidad. En ese momento, el tiempo de crisis ha sido más largo y se ven muy pocas oportunidades, o sea, a mediano o a corto plazo se ven pocas oportunidades. Desde esa perspectiva, ¿cómo decirle a la gente, miren, vamos a organizarnos, a educarnos, reeducarnos financieramente? Sí, la cuestión es aceptar. Nosotros siempre hablamos de que, y esto pasa hasta en nuestra vida personal, si nosotros no aceptamos que estamos o que tenemos una dificultad, muchas personas intentan y vuelven a intentar y no saben que en realidad los colombianos, y lo hablo en general, muchas veces no quieren pagar una asesoría o no quieren pagar una prestación de servicios de tema financiero o simplemente un consejo porque es muy costoso, porque no me resulta bien, porque es que yo todo lo puedo, yo sé hacer eso, yo manejo mi propia contabilidad, yo soy el de la empresa, o sea, yo soy el multifuncional, yo he aprendido todo porque yo la experiencia la tomé en la calle, porque, y no te da risa, pero es que esa es la verdad. Esa es la verdad, me da risa, pero es lo que le dicen a uno, cuando entrevista en la calle, hacer entrevistas a las personas, tanto las que están en un comercio establecido como las que están en la economía informal, es lo que le dicen a uno. Es que yo puedo todo, yo sé hacer todo, yo soy el que hago todo, yo soy el comercial, yo soy el que ejecuto, yo soy el que termina. Entonces, cuando llegamos a esa situación, ¿y qué sucede? Nosotros en Norte de Santander tenemos un capítulo especial, como vos lo dijiste, en todas las fronteras. Y la situación que se vino presentando fue progresiva, pero no se hizo un taller o se hizo una inversión de industria, de que Cúcuta pudiera generar empleos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí las empresas son contadas, o sea, las empresas grandes que puedan generar empleo para la población son muy pocas. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues la gente tenía y era profesional en hablar como decir, somos independientes, nosotros vivimos del día a día, nosotros vivimos del rebusque. Yo vivo de lo que yo fabrico y voy y lo vendía a Venezuela, ¿sí? Entonces tenía una actividad independiente y profesional, porque así lo mismo lo dice el Código General del Proceso, el Código de Comercio. Entonces, profesión comerciante. Profesión independiente, profesión comerciante. Entonces, no es que no lo supieran hacer, pero la situación es que no se previó y se dejó de accionar y poder hacer. Y bueno, muchas personas, como vos lo dijiste, pudieron arrancar para otros países, se vinieron para Colombia, hicieron situaciones, pero ¿qué quedó en Cúcuta? En Cúcuta quedó la gente que en realidad no tiene la situación económica para poder, o ha intentado en diversas situaciones poder salir de la crisis que ya por el cierre de la frontera hace varios años se venía presentando. Entonces ellas empezaron primero la aceptación de decir, no, yo soy capaz, yo siempre he sido berraco para los negocios, yo siempre he podido, yo vamos a montar esto, no se dieron las cosas, siempre, digamos, en las estrategias y en toda la atención de los procesos que hemos tenido, muchas veces el sobreendeudamiento que llega a tener esa persona, y no por generalizarlo, porque yo creo que en estos 6 años que llevo trabajando en este tema de reorganización financiera, casi el 60% son personas que han intentado hacer negocios fuera de su profesión. Independientemente de lo que usted fuese, usted intentaba siempre con un familiar, con ese amigo que le dijo, mire, vamos a montar eso entre los dos, nosotros podemos, invierta el poquito dinero que usted le quede y yo también hago esa inversión. ¿Y qué sucede? No se dio el negocio, el amigo mío, el vecino, compramos unas vacas, las vacas de él sobrevivieron, pero las mías no. Quién sabe por qué, pero eso sucedió. Entonces, la decreciente económica en la frontera no solo es por el COVID,
sino que ya se venía presentando un sobreendeudamiento. Aquí hay una situación, doctora María Alejandra, y yo siempre cuando he tenido oportunidad de participar en foros nacionales, yo les digo, en todas las fronteras pasa lo mismo, ¿cierto? Pero la frontera entre Colombia y Venezuela todo el tiempo es algo muy particular, y es que todos tenemos familia allá y todos tienen familia acá. Entonces se volvió que todos aprendimos que si creíamos que la oportunidad estaba allá, pues vivíamos en Cúcuta, pero pasábamos por Venezuela para aprovechar esa oportunidad, y viceversa, ¿no? Cuando ellos podían, pues venían a llevar los camiones de televisores, de ropa, que ellos permitían que se moviera la economía nuestra, ¿no? Y a los industriales y a los ciudadanos ir a comprar allá, por ejemplo, los zapateros compraban los insumos allá. La gente que tenía fábrica de ropa compraba los insumos allá. Comprábamos el mercado allá, porque era más económico allá. Entonces, eso incluso nos permitía a nosotros, sin tantos ingresos, tener un estilo de vida, que nos acostumbramos a ello, y lo mismo para los venezolanos. Ellos acostumbraron, para ellos era económico salir con el tema de los dólares, irse a Miami a comprar ropa, ¿no? En una boutique muy costosa, que seguramente otras personas no podían hacer, sin necesidad de tener ese nivel económico. Simplemente en Cúcuta. Vivían en un nivel económico que no era real. Y nosotros también. Cuando viene la crisis en Venezuela, es como si nos tocase aterrizar y decir, realmente lo que tenemos nuestro, la posibilidad de trabajo nuestra es esta, y ahí es donde nos damos cuenta que la economía no era tan buena como creíamos. Listo, esa es la situación real, ¿cierto? Sí, y ahora ese es el escenario. ¿Cómo lo solucionamos? Para poderlo solucionar, indiscutiblemente, el Estado ha tratado de ayudar, pero pues nosotros somos un país que no somos ricos, como el gobierno nuestro no es rico, como pasaba con el gobierno de Venezuela, que era un país muy rico y el gobierno de Venezuela podía subsidiar muchísimas cosas. Aquí a nosotros nos pasa eso, ¿cierto? Entonces, el escenario ya lo dijimos. Ahora, ¿cuáles serían las soluciones? ¿Qué le aconseja una persona que fue empresario y que incluso tiene casas, pero como hablábamos de un señor, tiene casas, pero no tiene ni con qué comer, no tiene con qué siquiera pagar la luz o el agua, lo básico? Entonces, ¿cómo puede esa persona, cómo puede usted ayudarlas a ellas? Listo. Aquí son dos situaciones muy diferentes. Primero, estamos hablando del escenario que se vivía en el departamento, y cuando llegó el año que pasó, el 2020, llegó el COVID, como que terminó de arrasar todos los sueños, las esperanzas. El 2020 va a ser el año de la regeneración de mi vida, de todo lo que yo perdí. Hasta marzo, todos íbamos. Entonces, todo empeoró, hasta los que tenían un empleo posiblemente fijo, todo eso cambió para no solamente un pequeño, o sea, gran parte del sector de los cucuteños que vivían que eran comerciantes, sino toda la población, porque esto es una manera global de la situación económica, profesionales, médicos, cuántas personas o sus familiares, usted pudo hablar con ellos, personas que tenían empleo desde hace 3, 4 años y le congelaron el salario durante los 3 meses que estuvo, durante el tiempo que estuvimos sin poder salir, y simplemente le daban un básico como para, y algunas empresas daban básicos, porque el resto del día de los ahorros se le suspendieron el contrato, disminución de salarios, y eso es lo que se está presentando. Ahora no solamente un sector que estaba dedicado al comercio, sino los profesionales, empleados y demás situación, porque esto es de orden nacional y mundial. Entonces, cuando hablamos de mirar, poder decir, oye, ¿qué consejos podemos tener en estos momentos si yo tengo un sobreendeudamiento? Puedo estar líquido, es decir, yo puedo tener propiedades, puedo tener mis carros, yo tengo, no sé, todas las propiedades que pueda tener, también tengo, como digamos, soy independiente o soy abogado y tengo mi profesión, yo tengo tantas, en total de activos puedo tener 1.000 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? No hay venta, no hay flujo de caja, es decir,
Usted no puede decirle al banco, decirle, mire, yo le voy a pagar con lo que le debo, le voy a pagar esta parte de mi casa porque es que no tengo. La he querido vender, la estoy ofertando, entonces está ilíquido. Entonces eso se llama tener, o sea, estar ilíquido. Es decir, poder tener propiedades o tener usted, decir, representativo del dinero, decir, no, es que yo tengo posibilidad de pagar, pero en esos momentos no hay un movimiento de dinero en efectivo porque muchas veces la situación es de temor, ¿sí? De inversiones. El mundo está de cierta manera frenado para muchos negocios y la gente posiblemente tiene temor de invertir, ¿sí? Simplemente por esa situación. Entonces, en el momento que empezamos a tener esa situación, pues la gente trató de intentar con el efectivo que tenía, pero ya ahorita se quedó sin nada. ¿Sí? Entonces, lo primero es aceptar que no estamos viviendo en el mismo momento que teníamos y desgraciadamente no solamente la persona que está viviendo esa situación es la que tiene que aceptar, sino el núcleo familiar, porque ¿qué sucede? Esto posiblemente es un equipo, hasta equipo de trabajo, familia. Aquí todos tenemos que ser conscientes de lo que se está viviendo. Sí. Nosotros en Bucaramanga tenemos un usuario y para resumirlo y para decirlo muy rápidamente, era un ingeniero antes de COVID, se ganaba 28 millones de pesos, pero su esposa no aceptaba que él estuviera con una disminución de salario porque él quería vivir, ella quería seguir viviendo con la misma situación y él trataba de darle los lujos y la misma estilo de vida y pues uno desgraciadamente a veces pasa y decir, no, es que hay que reducir muchos gastos. Hay que reducir, si es decir, yo estoy pagando, y lo doy de ejemplo, ellos pagaban casi 7 millones de pesos en el colegio de la niña, estaba representando que cuando le disminuyeron el salario, le generaba casi el 40% del salario neto que él devengaba mensual ya en esos momentos, o sea que era imposible poder pagar las obligaciones y el resto de los gastos de manutención. Entonces yo le decía, disminuya el colegio porque pues posiblemente esa es una dificultad, eso es lo que está afectando poder usted decir no tengo para los otros gastos, pero ¿qué decía él? Que no tengamos todo, pero yo no la retiro de ese colegio porque es que yo no voy a aceptar, y yo, mis amigas, y yo. Entonces esa es la misma situación, el aceptar. Primero tenemos que aceptar que ya no podemos vivir, y no solamente la persona que está en sobreendeudamiento, sino la familia, porque eso conlleva muchas situaciones. Desgraciadamente, muchos se unen en esas situaciones económicas y muchos se abren. ¿Sí? En ese momento, el otro día lo hablaba con una colega mía que vive en Chile y entonces llegamos a la conclusión de que esta generación de esa princesa que está aquí hablando con ustedes, que dirige Magazine Informativo y Consciente, nosotros fuimos una generación que vivimos intensamente la vida y tuvimos dinero, unos más, otros menos, pero había forma para salir, para viajar. El cambio de volvernos a una vida simple no fue tan fácil, me explicaba ella misma. Y yo me decía, ¿tú cómo has manejado eso? Yo le decía, mira, gracias al universo, el estilo de vida que yo tengo, de ser vegetariana en toda mi vida personal, de haber tenido el papá que tuve, que estaba muy bien, económica, ganaba muy bien, mi papá decía de todas formas que había que tener una vida así. Nosotros crecimos a tener una vida así. Viajábamos, llegando a los mejores hoteles y todo, pero nunca estuvimos demostrando que estábamos viviendo así. Yo le decía a ella, un día yo entendí que me prestaban mismo servicio unos zapatos de 70,000 pesos, uno de 40 puede ser que me raspe el piecito, que me saque el pachito, pero uno de 70 me presta el mismo servicio, porque antes yo compraba unos de 250,000 pesos. Entonces yo fui haciendo unos procesos, cuando uno empieza a hablar de que hay que cuidar el planeta, de que soy vegetariana, que no podemos estar matando a los animalitos, entonces pues, todo eso lo lleva a uno a la vida, aprender a hacer una vida simple, ¿cierto? Entonces uno gasta menos cosas plásticas porque estamos contaminando el planeta. Y poco a poco todo eso es llevar una vida simple, una vida cuidando el medio ambiente, una vida incluso pensando en que debo vivir económicamente sin hacerle daño al otro, sin pisar al otro. Todo eso nos lleva a vivir una vida simple. Y yo le decía a ella, mira, eso fue una gran preparación para esto que pasó. Porque
casi todas las personas que estamos en esta ciudad tuvimos quiebras. Antes, no el COVID, antes, ¿no? Nos quebramos porque todos teníamos inversiones en Venezuela y todos teníamos negocios con gente venezolana. Y pasó una cosa gravísima, y es que muchos de los empresarios venezolanos fueron retenidos y detenidos por el gobierno actual de Venezuela, y muchos incluso desaparecidos. Entonces, el colombiano quedó respondiendo por compromisos económicos, por sociedades, por impuestos, o simplemente por amistad. Pues no, que el colombiano quedó respondiendo hasta por los impuestos, porque como todo estaba en nombre de los colombianos y como somos familia, somos los unos y los otros, cuando tocaba allá ellos respondían por los impuestos de allá, nosotros respondíamos los impuestos de aquí, pero la diferencia de los impuestos de allá y los impuestos de aquí son muy grandes, porque aquí nosotros sí pagamos impuestos. Nosotros aquí a todos nos cobran impuestos, ¿no? Lo único que no cobramos impuestos es a ustedes, queridos oyentes, que estamos con esta, aprovechando a la doctora María Alejandra que nos trae esta enseñanza. Estas personas que eran comerciantes o negociantes o empresarios macro, que tuvieron negocios con los colombianos, y que los colombianos de pronto se quedaron, perdieron también en ese negocio sus bienes y quedaron atrapados con compromisos grandes en el Estado colombiano. A esas personas, ¿quién las ayudó? No, ellas trataron de reinventarse, yo creo que esa Porque uno situación escucha, doctora es así. María Alejandra, que dice, es que el gobierno presta alivios, dio alivios. Pues yo, como periodista, estaba en muchas ruedas de prensa cuando empezó a pasar todo eso, virtuales, cuando ya nos quitaban las presenciales, virtuales y todo eso, y yo escucho cosas muy bonitas, pero yo digo, ¿y dónde las están dando? Uno dice, bueno, dicen que muchas entidades están apoyando de pronto a los profesionales para que hagan cosas simples, por supuesto. Entonces, para que tengan una oficina, tengan un computador, tengan como lo básico necesario para trabajar. ¿Por qué? Porque la empresa ya no funciona, tienen que salir a ejercer la profesión que nunca ejercieron, porque se han dedicado al comercio, pero de todas maneras son ingenieros, bueno, tienen otras profesiones, entonces, para que empezaran como una nueva etapa de su vida, ¿cierto? Y uno dice, ¿pero a dónde está eso? Porque yo he escuchado todo eso, pero ¿a dónde está? No, listo, la situación, vamos a hablar específicamente del 2020 y los alivios financieros que entregó el gobierno nacional. Eso fue algo público, y yo sé que todos los que nos están viendo lo percibieron porque se hicieron publicaciones en cientos de noticieros y demás, los periodistas, pero a la ejecución de esa circunstancia era muy diferente, porque primero, muchas de esas personas que querían acogerse a esos alivios ya estaban vencidas, así sea en una foto, y al estar vencidos, yo sé que muchos de los que nos están viendo y nos van a ver, van a decir, yo me sentí así igual identificada, porque yo fui a buscar ese alivio financiero cuando me dijeron, no, es que cuando entró el 15 de marzo, usted ya tenía una cuota vencida, Y ahí ya y simplemente usted ya no podía recibir ese vencimiento, no lo pudieron tener. Entonces, eso fueron algunos que ya venían vencidos y no recibieron los alivios. Hay algunos que intentaron buscar y simplemente supieron que ya iban a empezar a estar en mora o que ya venían en mora, pero pensaron que como era global se iban a coger o ellos iban a recibir ese alivio. Unos supieron, otros se dieron cuenta ya cuando pasó el tiempo yo creo que fue hasta mejor que no se dieran cuenta, porque al menos en la casa estaban tranquilos pensando que el banco no les iba, ya no iba a empezar a exceder las cuotas vencidas. Cuando se dieron cuenta, después de pasar el tiempo, dicen, no, es que el gobierno nacional dio 3 meses, o dependiendo del banco, unos dieron 4 meses, otros dieron 3 meses, otros dieron 2 meses, y es que a mí también, porque era nacional, cuando fue que supieron, y muchas personas que atendimos les decían, usted no lo recibía porque simplemente usted ya venía en mora. ¿Sí? Entonces, pues de cierta manera muchos no pudieron hacer ese tipo o recibir ese beneficio. Segundo,
muchos en ese momento intentaron poder decir, bueno, ¿qué otro alivio me puede entregar? Y esto no solamente venía en el tema del COVID, sino que son situaciones que el banco oferta como las reestructuraciones. Entonces, eso también se llevó a que eran posiblemente, para las personas que no son conocidas, para uno que trabaja en el sector, pues eso ya viene desde hace mucho tiempo y eso existe, pero como era el boom, digamos, los procesos de insolvencia para las personas, yo siempre dije, los alivios para las personas 3, 4, 5 y 6, que son personas que posiblemente tienen alguna generación, son empleados, empresarios y demás. El gobierno nacional le dijo, mire, aquí hay una legislación que ya existió antes de este proceso de COVID y es la ley de reorganización financiera. Está la 1116 para personas jurídicas y está la 1564 para personas naturales. Ahí le dejamos esa situación. Creo que el proceso de reorganización financiera en el tiempo de COVID fue venta pública, ¿sí? Porque fue una alternativa que dio el gobierno para esas personas que estaban ilíquidas y hasta sacó un decreto de ley donde creaba un rango especial para poder las personas jurídicas que fueran admitidas mucho más rápido un proceso de reorganización. Si antes se demoraban 6 meses, con este proceso estaban demorándose casi 2 meses. Entonces estamos hablando de que esa fue la intención. Pero ¿qué sucedió? Cuando se hicieron los bancos o las entidades financieras empezaron a ver que la gente tenía dificultades, pues ellos empezaron a reestructurar, hacer planes de pago o simplemente, mire, ahorita nosotros le podemos suspender estas 3 cuotas que usted no puede pagar y se lo tenemos en las últimas cuotas de que se tenían pactadas en el crédito. Entonces la gente, pues, usted le dicen eso y usted dice, bueno, yo quiero una reestructuración, le vamos a disminuir la cuota, pero le vamos a aumentar el tiempo. Usted dice, no importa, yo con la necesidad que tengo, yo soy buena paga, porque los colombianos somos buenas pagas. Muy buenas pagas, es una realidad. Entonces, a mí no me importa que me reestructure, yo sí quiero, no importa que yo vuelva otra vez a empezar ese crédito desde cero, porque muchas veces sucede eso, sí, que la gente al hacer las reestructuraciones pierde todo el tiempo, porque nuevamente, ¿qué sucede en las reestructuraciones? Y es muy importante que lo tengan en cuenta. María Alejandra, ojo, queridos oyentes, porque, por ejemplo, pongámoslo con cifras, para que los oyentes entendamos más. Bueno, yo también, todos entendamos más. Se hizo un préstamo de 10 millones de pesos, ¿cierto? Con lo que estábamos atrasados y eso, póngale que se subió a 13 millones de pesos. Me van a reestructurar al tiempo, entonces me tienen que sumar una proyección que hacen ellos ahí de interés. Esto se las vamos a hacer. Bueno, yo las voy a contar, pero eso más o menos es así. Yo lo digo porque yo también lo viví, mis queridos oyentes. Entonces le hacen una proyección y resulta que un préstamo que inicialmente era de 10 millones de pesos y un préstamo al cual ya le había pagado un montón de tiempo, aparecí digamos, en el nuevo proceso que me abre, aparecí con 15 millones de pesos. Y uno dice, ¿y la plata que había pagado antes? Entonces, ¿qué pasó? Pues yo te voy a explicar muy rápidamente eso, y son algo muy puntual. En la situación de la reestructuración es que usted acepta que lleva al capital, el interés que lleva vencido se lo incremente al capital. Ojo con eso. Entonces es muy importante saber qué acuerdo usted va a llegar con esa entidad, independientemente de la que sea. Porque ¿qué sucede? Yo siempre les digo, mire, si usted no pudo pagar una cuota de 10 millones de pesos, ahora mucho menos una de 15 millones, porque ¿qué sucede? De pronto la tasa de interés que usted pactó cuando inició el crédito fue muy diferente, porque siempre va aumentando o va disminuyendo, y la que usted ahorita reestructuró le toman la que está actual, y casi siempre está más alta de lo que usted pactó. Es decir, usted, si no pudo pagar el crédito que tenía con esa tasa de interés, no un bajo capital, con el capital que tenía diseñado, con los intereses que tenía proyectados, pues ahora mucho menos, que le va a quedar un capital más alto y un interés diferente. Entonces, todo ese tipo de situaciones la gente las desconoce, ¿sí? Claro. Y lo que hizo fue intentar llegar y decir,
yo recibo esos alivios porque yo, ¿qué voy a hacer? Me cancelaron el contrato, solamente tengo para los gastos de manutención, yo no quiero estar vencido. Entonces es ese tipo de situación que usted tiene que tener un autocontrol, ¿sí? Saber usted qué va a hacer, porque es que aquí no estamos hablando posiblemente de su situación hasta emocional, porque es que las deudas lo agobian y usted no lo dejan dormir, así de sencillo. Simplemente aquí estamos hablando de números y de cifras y de dinero. Si estamos hablando de 5 millones de capital, usted puede representar y usted decir, mi crédito inicial fue de 10 millones de pesos, ahora yo ya tengo son 15 millones de pesos adeudados y que acepté llevarlos a esa línea de tiempo y volver otra vez con la misma línea de tiempo, o sea, el número de cuotas, como si el crédito no se hubiese pagado nunca. Entonces, eso no podemos llegar a ese desespero, tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer. Sí, ese es como consejo, y decirle a todas las personas que nos están viendo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces, y eso es algo del común, a veces nosotros por hacer más terminamos menos. Entonces, cuando nosotros tenemos que sumar, no restar. Entonces, esas finanzas que nos llevan a tener un sobreendeudamiento. Es decir, cuando nosotros hablamos de la aceptación y decir yo necesito una ayuda, es que nosotros somos médicos financieros. Así como usted va al médico porque le duele un ojito, porque tengo mucho estrés y no puedo dormir, entonces me está doliendo, tengo gastritis, así mismo es poder y aceptar que usted no pudo tener un control de sus finanzas y poder reorganizarse de una manera inteligente. Porque ¿qué sucede? Se empiezan a tener un balance financiero. Y esa gimnasia financiera, que es la que les estoy hablando, pues esa gimnasia, y que yo sé que muchos se van a reír cuando la diga, y yo sé que te vas a reír, empezamos a sacar de una tarjeta, desgraciadamente, para pagar la otra, y así sucesivamente. Y yo hasta me siento que este mes ya tengo un cupo, entonces voy, saco y voy y le pago para poder tener el avance y para poder pagar la otra tarjeta. Pero yo no las tenía con cupo completo. Cuando usted dice, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, vamos a hacer cuentas, porque muy pocos hacen eso. Nosotros hemos atendido tanta gente que nos ha tocado, nosotros diligenciamos un formulario y le decimos, bueno, ¿usted qué debe? Y hay muchísima gente que dice, no, me toca sentarme porque en estos momentos no me acuerdo qué debo, no me acuerdo qué tarjetas tengo porque es que tengo muchas tarjetas. Entonces, ¿qué sucede? Hay un desorden, ¿sí? Hay una situación que es ajena porque nosotros no tenemos esa educación financiera, ¿sí? No poder decir, no acepto esa tarjeta. Sí, ahí yo le agregaría otro problema que sucede, ¿no? Entonces, como en el pasado tuvimos buen movimiento con los bancos, como dice la doctora María Alejandra, los colombianos son muy buena paga, nos portábamos muy bien financieramente, entonces nos portamos, exacto, el banco nos llama cada rato y nos dice, una tarjeta, usted tiene derecho a un crédito automático, no recuerdo ahorita cómo los nombres de eso, pero crédito automático de 10 millones de pesos. De 10 millones de pesos, ¿no? Eso la persona lo ve como una salida, o lo vemos como una salida, eso lo vemos como una salida, ¿no? Lo llaman y le dicen a uno 3.500.000 y no tienen que prestar, no tienen que traer ninguna prenda para eso, ni un fiador, ni absolutamente nada. La persona lo toma porque lo ve como una gran oportunidad y parece que lo que realmente está sucediendo es que se está ahogando más en la deuda. Sí, en las situaciones así. Mire, yo siempre digo, los empleados públicos y empleados que puedan tener una estabilidad son los más apetecidos. Nosotros hemos atendido tantos docentes con un sobreendeudamiento que uno dice, Dios, qué locura. Y ellas sin saber, y a veces, ¿qué sucede? Llega un momento donde ya los bancos le dicen, no, usted fue el mejor cliente, usted fue el VIP, usted me atendía el gerente, porque muchos llegan y dicen, es que yo soy amiga, a mí me llamaban, y ya empieza con personas naturales. ¿Para qué? Para cubrir los gastos con los bancos. Si usted no pudo pagar una obligación con un crédito que está vigilado por la Superintendencia Financiera, que está regulado los intereses, pues mucho menos ahora con una persona natural. Miren, esta semana precisa, yo atendí a una señora en Bucaramanga, digo el milagro, pero no el santo, sí es la verdad. Entonces me dice, María Alejandra, yo quiero hacer una hipoteca porque tengo
un vehículo en Banco Occidente y lo tengo en prenda y ya tengo más de 4 meses de estar vencido y no lo quiero perder. Ese vehículo a mí me sirve para todo. Y yo le dije, bueno, ese vehículo le genera a usted algún ingreso de servicio público, de alguna renta, alguna utilidad. Y me dice, no, es simplemente de lujo, listo, ahí porque es particular. Y le decía, bueno, ¿y qué quiere hacer? Entonces yo le decía, bueno, intentemos posiblemente entregar un plan de pago de manera organizada, posiblemente con la situación, muchas veces haciéndole pues ese consejo o ese proceso administrativo ya con el banco, posiblemente se lo puedan aceptar. Y me salió con la perla y yo me quedé como que, no, es que yo estoy pensando, doctora, porque María Alejandra, hipotecar la casa con una persona natural porque yo estoy reportada con todos los bancos y a mí nadie me presta, pero yo quiero seguir con el carro y yo quiero pagar el carro y quedar hipotecada. Y yo me quedé como que así, ¡plum! Y yo le dije, hasta me dio risa, yo le dije, no, es mejor deberle al banco que a deberle a una persona natural. Claro. Eso saliéndolo de ahí. Y segundo, usted va a entregar el bien que le da rentabilidad, porque usted hoy estamos en el 2021 y usted su casa vale 200 millones de pesos, usted ya el otro año ya vale 250 millones, 220 millones por barato, que se le haya aumentado 20 millones de pesos. Pero el vehículo, ¿qué? El vehículo es un bien que se desvaloriza y hoy va a valer 40 millones, pero simplemente ya mañana usted lo va a querer vender y ya vale 30 millones de pesos. Entonces, ese no es el negocio. El negocio no es ese por ningún lado. Preferiblemente, den dación de pago del vehículo y usted sale de eso. Y usted mira cómo se puede restablecer, se puede organizarse, poder trabajar, hasta mirar, porque si paga la obligación en total, pues entraría a estar en Habeas Data por el tiempo de la mora, que es muy poco, que era capaz. ¿Qué es Habeas Data? La Habeas Data Crédito. Okay. Entonces yo lo que le decía es, mire, usted estuvo vencida 4 meses, entonces está el doble, que son 8 meses. En 8 meses usted ya deben de quitar el reporte, entonces usted va a normalizar sus relaciones crediticias muy rápido. Y entonces ella como que, posiblemente, que es mejor entregar el vehículo, que no, cuando yo hablo de carácter público es que genera algún ingreso, entonces ahí sí es muy diferente la situación, porque va a decir, bueno, aún mirando esa situación, entonces es poder sentarnos y poder analizar todos los escenarios y poder reorganizar las finanzas de una manera adecuada, inteligente, y que busquen la persona que en realidad las pueda orientar. Y esto lo voy a decir de manera general, los que nos dedicamos plenamente a los procesos de insolvencia económica son muy pocos. Muchos se han querido adaptar por lo del tema del COVID, pero usted tiene que buscar no solamente un abogado, y eso lo digo, bueno, yo soy abogada, soy especialista en Derecho Comercial, y por ende pues esa materia es muy importante en ese ámbito, pero usted también tiene que buscar un abogado, una persona experta en finanzas, porque no solamente es que usted haga el asesor o haga el proceso legal, sino que usted no siga con esa situación financiera. Entonces aquí es un complemento. Y que además ustedes manejan, son expertos en esta información más precisa y por lo tanto conocen también qué es el Estado, qué alivios puede darle el Estado y de pronto también qué posibilidades existiese de agremiarse, de agruparse con otras personas para hacer algún proyecto, porque además hay una cosa, queridos, cuando uno entra a un proceso de esos, cuando persona entra a un proceso de esos, llega con una especialista como lo es la doctora María Alejandra, y ella conoce un montón de gente que ha vivido el mismo proceso, ¿no? Y ella hace lo mismo que yo hago, uno busca cómo conectar al uno con el otro, ¿no? Uno busca cómo conectar al uno con el otro para ver cómo se pueden ayudar todos, porque ese es un momento donde todos somos solidarios, realmente. Esa fue la gran lección que nos dejó el COVID-19, que no podemos pensar solamente en nosotros, que no es solamente el bien individual, que es el bien colectivo, y que cuando se trabaja sobre el bien colectivo, pues da como resultado que nos beneficiamos de orden individual. Doctora María Alejandra, ¿cuáles son las estrategias legislativas de la legislación colombiana para que los ciudadanos podamos reorganizar financieramente? ¿Cuáles son esas estrategias? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta, ¿y si es verdad?
Por Pues supuesto sí, que es verdad, es verdad. sí, se ha hecho. Por supuesto que es verdad. Mire, nosotros, esto es algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Esto no solamente por el tiempo de COVID, porque la gente dice, no, es que esta ley es nueva, esto es algo nuevo, esto es algo novedoso, yo por qué no sabía, por qué no se publica. Porque simplemente es una ley que le sirve al colombiano, al ciudadano que es profesor, al ciudadano del común. Entonces, pues no es una norma que pueda ser puede tener publicidad, sino que simplemente es para el que llega. Yo siempre lo he dicho, usted es un beneficiado de poder saber de qué se trata el proceso de insolvencia económica. Si empezamos ya a hablar como de esta herramienta legal para usted poder reorganizar sus finanzas, no solamente las que tenga al día, este vencido sea acreedor solidario, es decir, usted con este procedimiento va a poder llegar a un plan de pago, no solamente con la obligación que lo adeuda, porque es que muchas personas piensan que usted necesita un acuerdo de pago no con lo que usted tiene vencido. Y lo que tiene al día, usted dice, yo esto lo tengo al día, yo esto me lo descuentan por nómina, esto lo tengo al día. Pero la situación es usted solamente tiene unos ingresos y unos gastos de manutención y esa relación de disponibilidad de pago. Entonces, es decir, aquí usted va a organizar de una manera adecuada y cómoda a lo que usted pueda pagar, no solamente con los que tiene vencidos, sino lo que tiene al día. Porque la idea es que usted no siga incumpliendo con esas obligaciones, sino que haga un acuerdo de pago de manera organizada y como lo establece la ley, para que usted pueda decir, con este acuerdo de pago ahora yo sí voy a saber qué voy a pagar, porque es que yo duré un tiempo que yo le pagaba un poquito a él, le pagaba otro poquito, me llegaban y así iba y terminaba no sabiendo qué pagaba. Y cuando hacía ese tipo, digamos, de gimnasia financiera, pues peor, porque si nosotros miramos los gastos que tenemos mensuales, muchas veces a mí me gusta decir, bueno, vamos a sacar cuentas de cuánto usted paga en las entidades y todas sus obligaciones. Dígame cuánto es lo que usted gasta. Y terminaba pagando más de lo que ganaba. Usted decía, ¿yo cómo hacía eso? Yo simplemente, porque tenía la comodidad de tener una alternativa de tener el dinero a la mano, que son ese tipo de créditos. Entonces es aceptar, es mirar, poder tener posibilidades. Esto es una herramienta muy grande para todas las personas naturales y jurídicas para entrar a un proceso de normalización crediticia y también de poder acomodar sus deudas. Nosotros hemos ayudado a muchísima gente que las entidades en esta situación y antes de esta situación, porque lo digo, el COVID nos trazó como la vida antes del COVID, después del COVID. Muchas de ellas se han adaptado a este procedimiento. Cuando nosotros empezamos a asistir a las negociaciones, pues las entidades desconocían, no era popular. Ya en estos momentos ya es un poco más conocida y los bancos tienen sus disposiciones y poder decirle y disminuirle de un crédito de 20 años a llegar y decirle, usted va a salir de su acuerdo de pago en 48 meses, porque se han tenido casos exitosos donde usted dice, pagué el crédito a 15 años, pude pagar 2 años y en el año 13 que me faltaba, me entraron a proceso ejecutivo, simplemente no pude pagar las cuotas y ya se incrementaron y dejé de cancelar. Tenía 13 años de vigencia del crédito, pero al entrar al proceso de reorganización se disminuye la tasa de interés, se puede acomodar una cuota a su comodidad, obviamente en un punto de equilibrio. Posiblemente hay que hacer unas escalas y unas situaciones financieras, pero decirle, y se puede decir, en enero pagó la cuota 48 y liberó la hipoteca. Y ya teniendo un proceso ejecutivo, ya teniendo una sentencia donde ya él le iba a decir, el juez le dijo, señor juez Pepito Pérez, usted va a pagar su obligación, sus intereses, sus costas, todos los gastos que generan eso, y decir, por entrar al proceso de insolvencia económica, decir, nuevamente me voy a sentar con mis acreedores para dar un plan de pago organizado de una manera acorde a mis condiciones, con una tasa de interés muy baja, eso ni siquiera es la representación del IPC de la moneda mensual que se genera anual. Entonces entramos a esa situación que... Doctora, desglósenle un poco a los oyentes este pedacito que tú dices.
entramos a bajar la tasa de interés, con una tasa de interés, para la redundancia, muy baja. Vamos a explicar eso, ¿cómo así? O sea, vamos a suponer que cuando tenía el crédito, yo le tenía que poner, vamos al tema otra vez de los 10 millones de pesos, yo le estaba pagando al banco un interés, no me lo sé de memoria, pues no me lo va a decir ahora, y con esta reestructuración, reorganización, entonces le voy a pagar menos de eso. Sí, la situación es así. Tenemos un crédito hipotecario, lo que estábamos diciendo, la línea de tiempo de 13 años, con el número de cuotas como se ofertó, porque esto es una negociación, entonces se oferta una tasa de interés totalmente diferente a la que se pactó en su momento inicial del crédito. Entonces ya no hablamos de una tasa del 1.1, sino hablamos de una tasa del 0.4%. Eso ni siquiera en ninguna entidad es ofertada. Entonces, claro, el tiempo del pago de los intereses disminuye muchísimo y se va a salir mucho más rápido. Por eso es que hablamos de un crédito que se tenía pactado a 13 años, salir en 4 años, 48 meses. Entonces, yo siempre les digo, mire, este proceso lo ven como si fuese, no, esto es lo peor que me puede pasar de la vida, pero pues yo digo, no, pero es que me conoció, bueno, mentira, sobre todo es lo peor cuando llega. Pero la situación es que a veces en los momentos de crisis nosotros tenemos que ser tan positivos y mirar que esto es la mejor alternativa, porque usted ni siquiera estando al día o generando pagos, usted podía decir, mi acuerdo de pago estaba a 13 años y ahorita lo saqué en 4 años, ¿sí? Simplemente por eso. Entonces, de los peores momentos de las situaciones, nosotros siempre tenemos que buscar las mejores alternativas legales de una asesoría de profesionales expertos en este tema, porque no solamente se necesita que sea abogado, sino que sea experto en esa situación financiera para que lo pueda aconsejar y le pueda acomodar ese plan de pago acomodado a lo que usted pueda tener y a que usted pueda ahorrarse muchísima línea de tiempo y se puede tener tranquilidad. Es muy bonito decirle a una persona, no va a tener el proceso suspendido de embargo, usted ya no va a llegar el secuestro a la casa, muchas situaciones que se atañen a esta situación económica. Entonces, pues esto es como el alivio más grande y lo mejor que se tiene, de que siempre en momentos de crisis tenemos que mirar el lado positivo de las cosas. Doctora, el otro día yo hablaba con una persona que hizo una disonancia cómica, ¿no? Y supongo que la hizo por usted, ahora que la escucho hablar, entonces decía, es que ella viene y le dicen a uno en qué puedo gastar y no puedo gastar, y tengo que le bajen a la luz, y tengo que le bajen al agua, y tengo que le bajen a eso. Y yo le decía, bueno, pero usted en algún momento pensó que usted bajando todo esto, ¿no? Bajando el consumo de luz, además que de esa manera también cuidamos el planeta, bajando el consumo del agua, que de esa manera también cuidamos el planeta, ¿no? Disminuyendo la pagada de taxis, que de pronto puede coger un transporte colectivo, disminuyendo, bueno, cosas que son con mucha comodidad, pero la mayor comodidad es poder salir de las deudas, no estar atosigado, ¿no? Y decía, la prueba me decía, ellos son algo de psicólogas también, porque para que uno entienda que tiene que soltar, como el caso de la señora del Carmen, o sea, soltar algo que para esa señora tan importante que no le importaba hipotecar la casa para poder conservar el carro. Eso es un cambio de paradigma, eso es un proceso de reestructuración financiera, pero es un proceso de reestructuración también mental, es un proceso de reestructuración de cómo ve la vida y cuáles son las prioridades de la vida. El COVID-19 nos puso a todos en el planeta Tierra en ese aspecto, en esa, no solamente con las finanzas, en todo, los afectos, absolutamente en todo, ¿no? Y con la forma de comunicarnos, ¿no? Con la forma de relacionarnos con nosotros mismos también. Doctora, ¿cómo hace la gente para llegar a ustedes? ¿Cómo las encuentran? Porque estamos en este momento en la oficina de ella, una oficina muy linda, como ustedes lo ven. Además que me quedé sorprendida, debe tener una buena asesora en el área de publicidad, pues en su creatividad también, porque es muy fácil de ubicar esta oficina, pasan y además ven el letrero, y yo creo que muchas personas que están viendo este programa mañana van a pasar a ver si es que es así de fácil de encontrar. ¿Cómo hacemos para localizar a usted, doctora María Alejandra? Listo. Primero, nosotros somos un equipo de trabajo.
cada una tiene su rol fundamental y en este caso estamos hablando de educación financiera. Para las personas que crearon esta oficina exclusivo para poder entrar a esos procesos de reorganización es muy importante la asistencia de ustedes. Los pueden seguir en las redes sociales de ellos, también pueden venir a la oficina. Es un lugar muy estratégico de Cúcuta y no solamente está en Cúcuta, sino si ustedes están en Pamplona, está en Ocaña, está en Bucaramanga, está en Bogotá, está en todas partes. El equipo es muy amplio para poder desarrollar esta situación. Si usted nos está escuchando este momento y usted dice, yo no estoy en sobreendeudamiento, me interesó el tema porque nosotros tenemos todos los días que aprender, pero si usted tiene un familiar, un amigo, alguien que sepa que tiene esta dificultad, compártale este video y le va a salvar posiblemente la vida, porque en muchos momentos no hemos llegado a esa situación. Entonces, los invitamos a seguir las redes sociales, Insolvencia NS. Estamos ubicados, ellos están ubicados en la oficina, el equipo de trabajo, en la calle 15 con Avenida Cero, al frente del Hotel Ibis. Aquí bienvenidos. Aquí los van a estar atendiendo unas niñas muy especiales dedicadas a la orientación y a la reorganización financiera. Y pues en realidad es la institución de poder brindarle esa comodidad y ese alivio a muchas personas que en realidad en estos momentos no encuentran una salida al poder reorganizar o a no poder mirar esa situación financiera porque los ingresos están suspendidos y el mundo está parado. Entonces, doctora, yo tengo otra pregunta más, ¿no? Esa la dejé para el final, porque si acá no alcanzamos, digamos, a contestarle o informarle a los oyentes que queda pendiente. Queda pendiente para otro. Hay una población que son esos jóvenes universitarios que creían o creen en el ICETES, que se sacaron los préstamos con el ICETES y supuestamente se sacaron con un ritmo de que se gradúan y dentro de tanto tiempo ya van a poder producir. El COVID-19 también nos lleva a esa situación de que si antes del COVID-19 era poco fácil que la gente encontrase pues, un trabajo adecuado cuando salen de sus profesiones, y mucho más en esta ciudad, la única forma es encontrar puestos con el Estado, trabajo con el Estado o dedicarse al comercio. Esas son las dos opciones que tenemos, ¿no? Entonces, las personas que tienen créditos con el ICETES también están apuradas. Ellas, pues, personas también están apuradas. Y es impresionante porque son personas que de pronto inicialmente hicieron un crédito por 10 millones de pesos y están debiendo muchísimo dinero porque los intereses de esos son muchos y tan jóvenes, porque ni siquiera han empezado a laborar. Entonces uno dice, bueno, si una persona de 50 años, de 40, de 30, tiene esas deudas, pues es que ha estado intentando hacer negocios, etc. Pero es que son personas que acaban de salir de la universidad y salen con unas deudas tan grandes. Yo pienso que es que no les explicaron muy bien a ellos cómo era que funcionaba el ICETES, porque no me parece como lógico que una persona se gradúe de su carrera y esté viendo tanta plata. Sí, la situación es que es el otorgamiento de los créditos, no solamente con el ICETES, que es posiblemente una empresa mixta del Estado y es administrada por el sector privado, sino que simplemente es el desconocimiento de cómo se puede aguantar ese pago de esas obligaciones.Nosotros los colombianos, y lo digo así, las letras chiquitas no las leen. No las leemos. Entonces, al no leer el compromiso, pues entonces usted no sabe a qué se está ejerciendo, a qué se está obligando, a qué se está pagando. Entonces, esa es la misma situación de desconocimiento financiero. Entonces, si muchos ya están en esa situación, pues pueden entrar a situaciones de alivio o a temas de reorganización porque se han tenido a esta empresa en estos procesos de reorganización porque simplemente ellos no han podido pagar. Es simplemente para los que ya están perfectos, pero aquí no solamente estamos hablando de los que ya están, sino los que en algún momento han querido hacer un crédito. Entonces hay que mirar todo el escenario desde lo más pequeño hasta lo más grande para saber qué me voy a comprometer a pagar.
Eso es como para finalizar, pues este programa, poder decir, tenemos que saber y tenemos que aprender a leer y no con los afanes, porque ¿qué sucede? La gente cuando se le otorga el crédito, lo llaman, usted ya tiene el preaprobado, venga y firme, usted va corriendo por su plata. Pero nosotros no sabemos qué interés está pactando, qué fue lo que se canceló, qué fue lo que usted va a cancelar, si la cuota es progresiva, si es por VR, si es a pesos, si el crédito hipotecario está pactado a 30 años. Son mil de situaciones. Entonces es poder nosotros, sin el afán, poder sentarnos y ser inteligentes en tomar cada medida, porque como lo dije en la mitad del programa, nosotros tenemos que sumar y no restar. Doctora, podría ser que si voy a hacer un préstamo, también las puedo consultar a ustedes, para que ustedes me digan si esa es la vía o puedo buscar otro, o me digan, no, mire, usted ya tuvo en cuenta que los intereses están muy altos, usted tuvo en cuenta cuál es su economía y si se va a poder cumplir con eso. Y se justifica el préstamo, ¿no? Porque si el préstamo es, por ejemplo, para vacaciones para Santa Marta, pues me parece que eso es inoficioso. Eso es inoficioso. Puede ir a las montañas del norte de Santander y puede ir a las cascadas. Y hacer préstamos para viajar es algo que ya no podemos hacer. Eso no puedo ya nunca se ha debido hacer, pero es algo que ya no puedo volver a hacer. Entonces también podríamos pensar que cuando tenemos inversiones, podemos buscar estas organizaciones como la que tiene la doctora María Alejandra Silva para que nos den la asesoría. Es también una forma de educarnos y reeducarnos, ¿no? Si uno va a un médico y el médico le va a hacer una cirugía, uno por lo general busca una segunda opinión. Antiguamente eso no lo hacíamos así, con el tiempo aprendimos a buscar una segunda opinión. También valdría pensarlo desde esa forma. Doctora María Alejandra, tenemos más otros temas pendientes, pero no nos va a alcanzar el tiempo, entonces vamos a ir para otro momento. Listo, mil gracias. Aquí yo creo que siempre a disposición de todos los amigos, oyentes, personas que la ven, y que es lo más importante, poder ayudarles y poder decir si existe una alternativa, una luz al final del túnel. Si existe, búsquela y va a ser lo mejor que pueda hacer en estos momentos de crisis económica. Esperamos. Usted puede compartir este programa, lo puede compartir con personas, incluso así no sea en Colombia, en otros países, porque en otros países también hay esa legislación. Apoyémonos todos, buscamos alternativas para todos, para que podamos vivir una vida con conciencia. Nos vemos. Los quiero. Que Dios los bendiga.